Estamos en una serie que se llama Somos Iglesia Vida. Somos Iglesia Vida. Y esta serie, el propósito de esta serie es para explicarles a ustedes la ADN, the DNA, la ADN de nuestra iglesia. Y me emociona porque al ver nuestra iglesia crecer, es importante que ustedes entiendan lo que nos hace únicos como iglesia. Todas las iglesias tienen la misma misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero cada iglesia es única en su ADN, en cómo hacen las cosas. Y en la primera semana, cuando comenzamos la serie, expliqué que somos una iglesia que da vida. We are a life-giving church, una iglesia que da vida. ¿Okay? No queremos ser una iglesia muerta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar en una iglesia muerta? No, ¿verdad? Queremos estar en una iglesia que da vida, that gives life, a life-giving church, una iglesia que da vida. Y también expliqué que la semana pasada que éramos una iglesia con propósito. Ahora, ¿qué es una iglesia que da vida? Una iglesia que da vida es tres cosas. Es una iglesia refrescante, una iglesia relevante y relacional. Ahora, no voy a ir en detalle porque ya lo expliqué. La primera semana usted puede ver nuestro canal en YouTube. Ahí va a ver el mensaje. Pero somos una iglesia que es refrescante para nuestro espíritu, ¿no? Y somos una iglesia relevante, hacemos la palabra del Señor relevante para la vida de la gente. Y relacional, las relaciones son importantes, una alta prioridad en la iglesia. Y también expliqué lo que es una iglesia con propósito. What is a purpose-driven church? Que es una iglesia con propósito. Y expliqué que una iglesia con propósito es una iglesia impulsada por los 5 propósitos de Dios para su iglesia. Son 5. Si los quiere escribir, saque su pluma, su lápiz ahí en sus notas. Es la adoración, el ministerio, el evangelismo, el compañerismo cristiano y el discipulado. Esos 5 son los propósitos de Dios para su iglesia. Okay, otra vez, la adoración, el ministerio, el evangelismo, el compañerismo y el discipulado. Y cuando estos 5 propósitos, escuche bien, cuando estos 5 propósitos son balanceadas en la iglesia, los balanceamos en la iglesia se convierte en una iglesia sana. Hay iglesias que tal vez se enfocan en uno o una combinación de estas 5 cosas, propósitos. Unas iglesias que hacen muy bien la adoración, adoran al Señor y la alabanza está, wow, uno entra y dice, wow, aquí está la presencia y la gloria de Dios. Pero no hay discipulado y no hay evangelismo, no existen misiones, no salen para afuera, no comparten el mensaje de Cristo. Hay otras iglesias que se tratan de vamos a alcanzar las almas para el Señor y vamos a misiones y mandamos, pero es una iglesia que no da discipulado o no hay compañerismo. Y hay iglesias que nomás son de puro compañerismo, ¿sí? It's just all about fellowship. Nomás se trata del compañerismo y no existen los otros propósitos. Pero en eso andamos nosotros como iglesia, de tratar de balancear esos 5 propósitos en nuestra iglesia: la adoración, el ministerio, el evangelismo, el compañerismo, el discipulado, balancear. Y cuando hacemos eso, la iglesia se convierte en una iglesia sana. Y es todo lo que estamos tratando de hacer aquí en Iglesia Vida, de ser una iglesia sana. Hoy la idea principal de este mensaje es esto, en sus notas, es de que somos un lugar, somos una iglesia donde puedes crecer hacia la madurez espiritual. ¿Okay? Somos una iglesia, somos un lugar donde tú puedes crecer hacia la madurez espiritual. Y la Biblia es bien clara y es muy directa en cuanto el crecimiento o la madurez espiritual.
Cuando tú le das tu vida al Señor, cuando le has hecho una decisión de seguir a Cristo, no es opcional. No es de que, bueno, voy a crecer, vas a crecer. No. Es una expectativa de que tú crezcas en tu relación con el Señor, que tú madures y que tú crezcas en tu relación con Él. Y eso es el mensaje de hoy. Esa es la idea principal, the big idea. Somos un lugar donde donde tú y yo pueden venir y crecer hacia la madurez espiritual. La Biblia dice así, el apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios fue bien claro en cuanto a lo que es la madurez espiritual. La Biblia nos enseña, nos dice, es bien clara. 2 Corintios 13 dice así, versículo 9 dice: nuestra oración es que lleguen a ser maduros, mature in Christ. Esa es nuestra oración y esa es mi oración también. Yo sé la oración de nuestros líderes, de nuestro equipo, de que ustedes lleguen a ser maduros en su relación con el Señor, en su relación con Cristo. Y el autor de los Hebreos lo dijo de esta manera en el capítulo 6, versículo 1, dijo: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser maduros o cristianos maduros. ¿Cuántos pueden decir amén? Come on. Necesitamos aprender para madurar. Necesitamos aprender para madurar. Miren, yo recuerdo, okay, yo ahorita, para la gloria de Dios, me da esta oportunidad de ser aquí, pastorear. Pero si usted me hubiera conocido antes, cuando yo estaba en la escuela, yo sé que hay muchos aquí que pueden decir, yo no era un fan tan grande de ir a la escuela, de estudiar, ¿no? Y en veces yo creo que evitábamos ir a la escuela para ir a estudiar. Y tal vez, no sé, usted tenga sus razones por qué. Tal vez porque es tanta información o mi cerebro se quema de tanta información que me dan en la escuela y es algo enfadoso y me tengo que esforzar y no nos gusta ir a la escuela o simplemente aprender. Pero déjenme les digo, okay, desde que yo le di mi vida a Cristo, el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo entra a nuestra vida y Él nos da un deseo de conocer más a Cristo y conocer más de la palabra de Dios. Yo recuerdo el momento. Ahora, ustedes tienen que entender algo de mí. Yo crecí como hijo de pastor. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá era pastor, yo creciendo en un hogar, ¿no? Y desde chiquito, mi plan nunca fue ser pastor, okay? Eso no fue en mis planes, pero Dios tiene en sus planes para uno. Pero yo antes, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado de ir a la iglesia y mis papás me llevaban y acostumbrado de lo que es, ¿verdad? El ambiente cristiano en la iglesia y ir a la escuela dominical y escuchar las historias de la Biblia. Y ahora yo iba a una iglesia de habla hispana, todo español, y yo creciendo aquí en los Estados Unidos, en Texas, yo hablaba más inglés que español, así que no leía tanto la Biblia porque no podía. Pero escuchaba, entendía el español y escuchaba a las maestras y entendía. Y cuando crecí no leía tanto la Biblia, pero miren, el día que le di mi vida a Cristo, yo crecí leyendo la Reina Valera 1960. Vosotros estáis también, bueno, los dos, ¿verdad? Y yo no estaba acostumbrado a aprender y leer. El momento que el Señor cambió mi vida, el Espíritu Santo entró a mi corazón. Esto es una historia real. Y yo recuerdo que les dije a mis papás: papá, yo quiero una Biblia. Y ellos se quedaron: ¿cómo?
¿quieres una Biblia? Yo quiero una Biblia. Ok. Y me compraron una Biblia tipo, era Reina Valera 1960, Scofield Bible. Thompson. Gracias, mi esposa, por estar aquí, para recordarme. Y yo recuerdo el momento que abrí esa Biblia y comencé a leer. Recuerde, yo crecí no acostumbrado a este tipo de lenguaje y lo que decía, pero yo comencé a leer y como que las palabras de lo que estaba escrito me saltaron y penetraron mi corazón y mi vida, y dije, wow, ¿cómo que esto está aquí? Esto está aquí en esta Biblia. Y yo comencé a leer y aprender y estudiar y aprender y estudiar. Y me entró una hambre por conocer y crecer más de la palabra del Señor. Come on now. Usted y yo tenemos que tener esa hambre de aprender de la palabra del Señor. Y si el discípulo o la madurez espiritual es algo que Dios espera de usted y yo para crecer, ¿no? Es la madurez, Dios espera que crezcamos. ¿Por qué entonces es que la gente no madura? ¿Por qué es que la gente no crece en su relación con el Señor? Pero antes de comenzar o antes de contestar esa pregunta, quisiera primero deshacer algunos conceptos o mitos erróneos que son muy conocidos sobre el crecimiento y la madurez espiritual. Ahí en sus notas, mito número 1 es esto: es de que el crecimiento es automático después de que has nacido de nuevo. Eso es un mito. De que el crecimiento es automático después de que has nacido de nuevo. A veces pensamos de que yo le di mi vida a Cristo, o el fulano de tal le dio su vida al Señor, y asumimos que automáticamente la persona va a crecer espiritualmente o va a madurar. Y eso no es cierto. La verdad es esta. La verdad es de que el crecimiento espiritual es intencional. It's intentional. No puedes tú nomás decir, ok, aquí me voy a estar sentado en mi sofá y viendo ahí el programa de televisión, tomando mi cafecito, comiéndome una conchita bien rica o una empanada, ¿verdad? Y sabrosa, y viendo el programa de televisión del predicador X, pastor X, la enseñanza de X, y ahí voy a crecer. Pago la tele y sigo con mi vida. No. La madurez espiritual tiene que ser intencional. Tenemos que ser intencional en cuanto al crecimiento espiritual. Filipenses 2:12 dice así, dice, esfuércense, diga conmigo, esfuércense por demostrar, escuche bien, los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Tenemos que demostrar los resultados de nuestra salvación. Sabe que hay resultados, ¿no? Cuando tú le das tu vida a Cristo, tiene que haber algo para demostrarle que tú eres un hijo de Dios o hija de Dios. El mito número 2 es esto en tus notas: es de que el crecimiento espiritual es algo místico y solo unos pocos alcanzan la madurez. Pensamos que es algo místico que va a suceder, y solamente los que, ¿verdad? Los que están designados, o los maestros, o los pastores, o la gente va súper espiritual, ellos son los que van a crecer. Pero la verdad es esta: es de que el crecimiento espiritual es muy práctico, es algo práctico. Cualquier creyente puede llegar a la madurez si, escuche bien, si desarrolla los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Hábitos.
Hágame el favor eso, escriba la palabra hábitos, no sé si está en sus notas, pero escriba la palabra hábitos, hábitos nuevos. Tú vas a crecer en tu madurez o vas a madurar si comienzas a desarrollar hábitos nuevos o los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Déjenme les doy un ejemplo, ¿verdad? Hemos visto crecimiento en la iglesia, ¿verdad? Y se ha llenado, ¿verdad?, el servicio, y tuvimos que comenzar un segundo servicio, ¿verdad?, a las 10 de la mañana. El primero que teníamos era a las 11 y mi familia y yo pues estábamos acostumbrados a levantarnos a cierta hora, y con toda mi tribu que tengo 6 hijos, Jesus help me, y tenemos, ¿verdad?, el más grande acaba de cumplir 20 y el más chiquito acaba de cumplir 2 años. Tengo uno de 2 años y uno de 4 años, luego uno de 7 años, 7, ¿verdad? Y luego uno de 16, y luego de 18, y luego 20. Ok, got it right. Pero imagínese el levantar y vamos a alistarnos y nos dura 1 hora y media nomás para salir, para alistarnos y salirnos y luego ir. Bueno, ya estábamos impuestos a cierta rutina y llega el segundo servicio a las 10. Entonces tenemos que hacer algo que ya no estábamos acostumbrados a hacer. Ahora tenemos que levantarnos más temprano. Eso requiere más trabajo y con los niños y decimos, ok, mi esposa y yo tenemos que prepararnos la noche anterior, ¿verdad? El día anterior, y tenemos que preparar su ropa y vamos a bañar a los niños y tener todo listo, ¿verdad? Mi esposa escoge la ropa y yo los listo, y es teamwork, right? Teamwork makes the dream work. Y pero fue algo que tuvimos que hacer, adoptar hábitos nuevos para poder ir y venir al servicio que añadimos. Y es lo mismo, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Tenemos que adoptar nuevos hábitos nuevos para, si queremos crecer o madurar en nuestra vida espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice así, dice: emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Use your time, your energy, see, to train, get yourself trained up. Los hábitos. Hay una historia, bueno, esta es una historia escuché de un deportista que juega fútbol americano, que se acaba de trasladar de un equipo a otro, y el enfoque estaba de este jugador y ya tiene edad y ya va en sus 30 años, ya va casi al final de su carrera y ya está, pues para su edad ya como que está viejito, pero realmente si nos comparamos está joven. Pero decían, este jugador, ¿cómo se cuida? ¿Cómo cuida su cuerpo? Porque su cuerpo es lo que él usa para hacer su trabajo, para darle de comer a su familia, y se tiene que cuidar. Y este deportista viaja con un chef personal que le hace sus comidas, ¿verdad?, balanceadas, sanas, para que él pueda comer las cosas correctas, para que su cuerpo, ¿verdad?, funcione como debe funcionar. Eso requiere mucha disciplina, ¿verdad? Y mi esposa, aquí está mi esposa, mi reina, mi amor, ¿verdad? Y una mujer increíble. No entiendo cómo ella, la disciplina que ella tiene para comer saludable. Y en la casa hace comida saludable.
y se lo come. Y cuando salimos a un restaurante, ¿verdad? Y yo aquí con mi hamburguesa y papitas fritas, y aquí con su ensalada, con pollito asado, calientito, y agua. Y así es. Y muchos dicen, wow, qué jovencita se ve, cuántos años tienes, tienes 15 años. Y luego me ven a mí como... es joven. Pero a lo que voy es la disciplina, los hábitos, lo que se requiere para cuidar tu cuerpo, tu físico, tu salud. Y yo voy para allá, todavía estoy trabajando en eso, en esa área, sí, de adoptar ese estilo, ¿no? Pero a lo que voy son hábitos que necesitamos para la madurez espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Mito número 3 es esto: es la madurez espiritual puede ocurrir instantáneamente si encuentras la clave correcta. Todos están buscando la clave correcta para X cosa, para el éxito. Si tú encuentras la clave éxita para el éxito, aquí, compra este producto, compra este curso, ve esta clase y instantáneamente vas a tener esto, ¿verdad? Y el mundo, ¿verdad? Nos vende todo esto, y estamos viviendo en una cultura que nos vende cosas instantáneamente. Pero la verdad es esta, es de que la madurez espiritual es un proceso que toma tiempo. Takes time. Toma tiempo. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mito número 4 es este: es de que la madurez espiritual se mide por lo que conoces. Esto es algo común. Que la madurez espiritual se mide por lo que tú conoces. Muchos miden la madurez espiritual por cuánto conoces la Biblia. How much Bible do you know? ¿Verdad? Y lo triste es de que existen mucha gente que conoce mucha Biblia y te pueden recitar versos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, el libro que nadie quiere leer. Pero ahí te van a sacar algo y te conocen y te dicen la doctrina de esto y la teología de esto. Pero esa gente es la gente más fría, la gente que no ama a los demás, y es la gente que realmente, ¿verdad? Sus corazones no aman a los demás. Ahora, no estoy diciendo que la teología es importante, escúcheme bien, es importante esas cosas, pero solo eso no nos ayuda a crecer, a madurar. La verdad es esta, es de que la madurez espiritual se demuestra mejor a través de tu comportamiento que tus creencias. Your behavior, not just your beliefs. Santiago 2:18 dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Sigue diciendo en el versículo 13, capítulo 3, Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. Jesús dijo, ¿cómo identificar los falsos profetas y los falsos maestros?
cuando estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y les explicó, y en Mateo capítulo 7, versículo 16, Jesús le está diciendo y le está explicando a sus discípulos, que les dice, pues puedes identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. Ahora, si puedes identificar a un falso profeta o falso maestro a través de su fruto, también puedes identificar un cristiano inmaduro por el fruto que da. Es el fruto, no el conocimiento, que demuestra la madurez en una persona. ¿Se escuchó? No, es el fruto, no el conocimiento, que demuestra la madurez de una persona. Es importante tener conocimiento de la palabra del Señor y saber doctrinas y teología y todo eso. Es importante tener una base, está bien, pero es más el comportamiento. Y si eres una persona chismosa, y si eres una persona fría con los demás y no amas a la gente, aquí en la iglesia eres una persona, pero allá en el trabajo eres otra. ¿Te gusta plantar discordia en los demás? ¿No tienes integridad? Es el comportamiento, el fruto, lo que demuestra nuestra madurez espiritual. Mito número 5 es: el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. No te metas en mi vida, no me preguntes, ni siquiera intentes preguntarme de mi vida y mi relación con Dios. Ese es entre yo y Dios. Don't get into my business. Right? You stay in your business. Stay in your lane, bro. Stay in your lane. Ese es un mito de que la madurez espiritual es un asunto personal y privado, pero la verdad es esta. Escuche bien, es de que necesitamos relaciones para crecer. We need relationships to grow. No crecemos aislados de los demás. Crecemos en el contexto de las relaciones que tenemos en la iglesia. Así es como crecemos. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 24 dice así, dice: tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Necesitamos relaciones, y así es como crecemos en el contexto de relaciones sanas que hacemos dentro de la iglesia. Mito número 6 y el último mito, que es esto, es de que solo necesitas estudiar la Biblia para crecer. Escuche bien, no me malentienda, ¿ok? Que dije, solo necesitas estudiar la Biblia para crecer. Ese es un mito. Muchos dicen, tú nomás estudia la Biblia, es todo lo que necesitas para que tú crezcas. Y tú puedes pasar tiempo en tu casa y ahí estudiar la palabra del Señor solo, ¿verdad? Y es todo lo que haces, pero no es todo. Esa es una parte del crecimiento de la madurez espiritual. La verdad es esta: es de que necesitan diversas experiencias espirituales con Dios para que produzca la madurez espiritual. Necesitas varias o diversas experiencias espirituales con Dios
para que produzca la madurez espiritual. En otras palabras, si quieres crecer o madurar en tu vida espiritual, necesitas balancear estos 5 propósitos en tu vida. Lo que es la adoración, es la adoración personal, es la adoración cuando no solamente corporal aquí los domingos, sino cómo estás adorando al Señor en tu vida personal, fuera cuando nadie te ve. Y sabe que la adoración no nomás es el canto y alzar nuestras manos. La manera en cómo adoramos al Señor es honrándolo con cómo vivimos nuestra vida. ¿Sí? Como tú vives tu vida, tu estilo de vida, la manera como tú hablas, como actúas, las cosas que tú dices, así es como adoramos al Señor, dándole honra a Él por medio de cómo vivimos nuestra vida, pero balanceando estas 5 cosas, la adoración, lo que es ministerio, servir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús aquí en la iglesia, fuera en nuestra comunidad, internacionalmente, de estar en compañerismo, un compañerismo cristiano. Escuche bien, mire, hay amistades en la iglesia que nomás son relaciones superficiales, no es un compañerismo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen es pura diversión. ¿Sí? Es pura diversión y no hay elementos espirituales. Pero cuando hay compañerismo, ahí está la presencia de Dios. Y los hermanos en Cristo tenemos eso en común. Eso no quiere decir de que nos vamos a divertir. Claro que sí, nos podemos divertir, ¿verdad? Nos podemos divertir cuando estamos juntos. Pero si solamente es eso, solamente son relaciones superficiales que no van a durar. Necesitamos balancear estas 5 cosas en nuestra vida para poder crecer. Pero la pregunta es entonces, para terminar, ¿cómo puede entonces un creyente crecer hacia la madurez espiritual? ¿Cómo puede un creyente madurar? Déjeme le doy. Número 1 es compromiso, escríbalo. Compromiso, commitment. Esa palabra, mucha gente, ¿verdad? Le tiene miedo a esa palabra, compromiso. Especialmente en la iglesia, especialmente con Dios, con las cosas del Señor. Yo no, yo no me voy a comprometer. No, yo no me comprometo, ¿verdad? Pero sí nos comprometemos a otras cosas. Hay un partido, I'm there, man. ¿A qué horas? ¿Me llevo las papitas? Ok, ahí voy. Nos comprometemos con el banco. Si quieres comprar ese carro del año que te gustó, ¿dónde firmo? Y nos comprometemos a hacer los pagos, ¿sí? Nos comprometemos con las cosas en veces que no nos van a edificar. Cuando nos debemos comprometer con aquellas cosas que nos van a ayudar a crecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Compromiso, tenemos que hacer un compromiso si quieres crecer. Hay un famoso experto en liderazgo que se llama John C. Maxwell, que y algo que él dice que lo llevo, que me gusta decir, y es esto. Él dice: todo sube y cae por el liderazgo. Todo sube y todo cae por el liderazgo. Eso es a quote de John Maxwell. Y antes fue un pastor en San Diego, pero dejó el pastorado para enseñar el liderazgo a pastores, a líderes, a la iglesia. Y aún se expandió a negocios y gobiernos. Y él enseña esto. Y él dice: todo sube y todo cae por el liderazgo. En otras palabras, si quieres tener éxito en tu familia, ¿okay? Tu familia. El liderazgo es importante porque si tu liderazgo, tu capacidad es alta, sí, tu efectividad va a ser alta también. Vas a tener éxito. Pero si en tu liderazgo es bajo, tu familia se va a ir para abajo. En tu negocio lo mismo sucede. En la escuela sucede lo mismo. Todo sube y todo cae por el liderazgo. Y el liderazgo no es simplemente es influencia, nada más, nada menos. Influence. ¿Cuánta influencia tú tienes? Es todo.
Pero el pastor Abel Gurrola dice esto, agarró así una idea del John Maxwell, y el pastor Abel Gurrola dijo esto. Dijo: la madurez espiritual sube y cae por el compromiso. La madurez espiritual sube y cae por el compromiso. Si tu compromiso para crecer es baja, entonces tu madurez espiritual será baja. No vas a crecer, no vas a madurar. Pero si tu compromiso para la madurez, para crecer en el Señor, si tu compromiso para crecer es alto, tu madurez espiritual será alto. Vas a crecer, vas a madurar. El compromiso, y parece ser de que tristemente en la iglesia no hay compromiso. No, I'm cool, I'm good. You know, I just go to Sunday church. Yo nomás voy el domingo y ahí estoy bien, y yo bien, y con eso doy mis diezmos, mis ofrendas y vámonos. Y el compromiso es bajo. Pero cuando la gente dice: yo me comprometo, yo quiero crecer, I want to grow, like I want to grow. Yo quiero crecer en mi conocimiento de quién es el Señor, mi Salvador, mi Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo quiero conocer ese Salvador que dio su vida por mí. Yo quiero servirlo con toda mi vida y entregarle todo lo que soy. Yo me comprometo a crecer y servir en la iglesia, tanto servir a los demás, servir allá afuera donde yo trabajo, para que la gente vea de que hay algo diferente en esa persona. Y yo me comprometo a leer la palabra del Señor y hacer estas cosas para hacer un compromiso. Número 2, para terminar, por último, ¿cómo crece un creyente? Es desarrollando los hábitos para el crecimiento espiritual. Ya hablamos de los hábitos, pero hay que hacer un compromiso a los hábitos para el crecimiento espiritual. Tenemos una clase donde enseñamos más en detalle estos hábitos, pero son 4, escríbalos. Es el hábito de pasar tiempo en la palabra de Dios. Pasar tiempo en la palabra del Señor. El hábito de orar, la oración, tener comunión con el Padre Celestial. El hábito de dar o diezmar, de usar lo que el Señor nos ha dado para dar. Y el hábito del compañerismo, que tú necesitas a otros alrededor de ti. No fuiste creado para vivir la vida sola o de estar fuera, porque somos una familia espiritual. We're a family, somos una familia. Y nunca fuiste creado para vivir la vida cristiana aparte de la iglesia. Somos la iglesia local. We are the body of Christ. ¿Sí? We're a movement. Somos el cuerpo del Señor. Mi deseo es de que usted haga un compromiso. Haga un compromiso para crecer en su madurez y madure en el Señor. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, yo sé que hay muchos aquí que yo sé que tienen ese deseo de crecer y madurar, y por cualquier razón no hemos hecho el compromiso de hacerlo. Pero yo sé que en este día has tocado un corazón, has tocado una vida, has tocado una persona que diga: yo, Señor, en este día yo quiero hacer un compromiso de caminar contigo, de crecer en ti, Señor, porque eso es algo que tú quieres de mí. Es algo que tú quieres de mí, Señor. No es opcional,
sino que es algo, Señor, que tú deseas de tu pueblo. Es algo que tú deseas, Señor, de tu iglesia, que crezcamos hacia la madurez espiritual y que maduremos en Cristo Jesús. Así que, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor, por aquellas personas que van a tomar este paso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso y póngase de pie.